Bien amigos, estamos de vuelta en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Bets Cable. Ahora vamos como lo habíamos anunciado, viene el ex fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, con quien tenemos una entrevista vía Zoom. Doctor Chávarri, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días y aquí atentos para escuchar sus interrogantes. Doctor, hoy se inicia o se va a realizar una junta de fiscales para elegir al nuevo o nueva fiscal de la Nación tras la suspensión de Diel Espinosa. ¿Qué podemos esperar, doctor, de esta cita? Bueno, esta cita es sumamente importante para ver si así las aguas se calman en el Ministerio Público. Estamos en una etapa complicada, situación que se ha dado durante el transcurso de los últimos años, en vista que hemos visto cuestionamientos a todos los fiscales de la Nación que han ocupado el cargo, y todo ello como resultado pues, de la nefasta gestión de la Junta de Fiscales, la Junta Nacional de Justicia, la primera junta en su anterior conformación, no esta. Y este es el resultado, pues, que hoy día vemos una Junta de Fiscales Supremos, un Ministerio Público inestable, y sobre todo en un momento de suma emergencia, ¿no? Creo que la decisión de hoy, que se tome hoy día va a ser muy importante para poder estabilizar el funcionamiento de esta importante institución pública. Claro, doctor, ayer tomaba por sorpresa a muchos que se anunciara que el doctor Pablo Sánchez terminaba siendo fiscal de la Nación, pero de una forma provisional para convocar a la Junta de Fiscales hoy. Sin embargo, para muchos hay dos facciones bastante marcadas dentro del Ministerio Público. Una en la que incluye al doctor Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos y el doctor Villena. En el otro lado están Tomás Aladino Gálvez y Patricia Benavides. Digamos que hay un voto de 3-2. ¿Se da por descontado de que el nuevo fiscal de la Nación saldría dentro de estos tres primeros mencionados? Creo que no, porque si vamos a tomar como referencia lo sucedido en los últimos tiempos, yo creo que el señor Pablo Sánchez no tendría pues, ética, no tendría principios como para poder pretender, ¿no?, postular al cargo tan importante. Pablo Sánchez, recordemos que es el artífice de toda esta debacle del Ministerio Público, cuando él pues, se hizo nombrar en un primer momento coordinador del caso de los cuellos blancos y luego coordinador del caso Lavajato. Nunca en la historia del Ministerio Público un fiscal supremo ha sido coordinador de investigaciones que se hacen en el Ministerio Público. Eso demuestra pues el interés que él tenía en el manejo de esas situaciones que han perjudicado al Ministerio Público. Por otro lado, la señora Zoraida Ábalos, pues no creo que tampoco postule, ¿no?, ni siquiera intente, puesto que recuerden que ella ha sido inhabilitada por el Congreso de la República, tiene serios cuestionamientos en cuanto a su participación también en la investigación del caso Lavajato, ¿no?, vinculándola a Bela Barba y a Pérez Gómez, quienes han hecho un pésimo trabajo en esta investigación. Y creo que por ese lado, yo creo que aquí la alternativa más importante sería, dentro de todos los problemas que se han presentado en el Ministerio Público, sería el doctor Tomás Gálvez, quien no solamente es una persona inteligente, sino también es una persona que ha demostrado independencia en su trabajo durante los años, por lo menos los años que yo lo conozco, y que sería lo más saludable para el Ministerio Público. Claro, pero digamos que usted ha dado a conocer las bondades del doctor Tomás Aladino Gálvez. Sin embargo, él, durante este proceso en el que buscaba ser repuesto como fiscal supremo, tuvo, digamos, serios cuestionamientos contra quienes encabezaban la Fiscalía de la Nación. ¿Eso le va a terminar pesando, cree usted, los votos de estos tres fiscales mencionados y optarán a elegir de repente al fiscal supremo Villena? Quien dice la verdad no miente, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido con Tomás. Tomás ha sido una persona franca, ha dicho lo que ha sucedido, ha explicado también la forma como, en una forma vil, ha sido atacado por los medios, por ciertos medios periodísticos, principalmente el medio del Comercio e IDL,
vinculándolo al caso de los cuellos blancos, al cual también a mí me vincularon, y que realmente eso no tiene pie ni cabeza en cuanto a nosotros, porque la verdad que fue una creación de Martín Vizcarra con los dos fiscales, que ustedes recordarán, Sandra Castro y Rocío Sánchez, en la que nos vinculan a un grupo de los cuellos blancos. Yo creo que, por eso les decía yo, tomando como referencia a todos los nombres, lo importante es buscar la mejor alternativa. Y la mejor alternativa es Tomás Gálvez, quien ha demostrado con sus expresiones, a las que me hace referencia, que es una persona sincera y que lo único que busca es el Ministerio Público esté en una posición, en la mejor posición posible dentro de lo que está sucediendo, y que las aguas en el Ministerio Público vuelvan a su cauce normal. Claro, doctor, ¿cuál sería el principal desafío del nuevo fiscal de la Nación? El principal desafío es tratar de unificar a la Junta de Fiscales Supremos, que está muy desprestigiada. Unificar por el bien del Ministerio Público, puesto que ustedes deben saber que las Juntas de Fiscales Supremos es el órgano de gobierno del Ministerio Público. Entonces, de lo que hoy día resulte, ¿no?, de la votación que hoy día resulte, esperemos que lo mejor que podría suceder para el Ministerio Público es que Tomás Gálvez tome la rienda del Ministerio Público. Y en el camino, hasta transcurridos los 6 meses que ha establecido la Junta Nacional de Justicia, se defina pues la situación jurídica de la doctora Delia Espinosa, quien ya para esa fecha ya la Junta Nacional debe tomar una decisión final en cuanto a ella. De ahí, claro, se tiene que convocar a Junta de Fiscales Supremos para que se nombre el titular. Ahora, doctor, si bien la inclinación que tiene usted va hacia el doctor Tomás Alaíno Gálvez, él ha sido uno de los principales impulsores de una reforma del Ministerio Público, ¿no? Él siempre ha cuestionado a la Fiscalía de la Nación, incluso ya siendo repuesto como fiscal supremo, él decía, hay que irnos todos, ¿no? Él impulsaba la reforma desde adentro. Ahora, de ser elegido fiscal de la Nación, debería, cree usted, declarar, no sé si la palabra es esta, ¿no? Declarar en emergencia o en reorganización el Ministerio Público. Es difícil, puesto que él va a estar como interino, estaría como interino, y tomar esa decisión todavía existiendo una investigación pendiente a la titular, a la fiscal Delia Espinosa. Yo creo que habría que esperar dense el lapso de tiempo de lo que va a suceder. Pero sin embargo, aquí hay una situación importante, ¿no? La situación caótica en la que se encuentra en este momento el Ministerio Público obliga que sea el Congreso de la República quien tome la decisión de la reorganización que se puede hacer, puesto que un fiscal de la Nación interino va a ser difícil que pueda tener este consenso, ¿no?, de parte de sus pares. Pienso que hablar de reorganización sería hablar de que sea el Congreso de la República quien tome la rienda del caso. Claro, y considera que este Congreso debería empezar a hacer esta reorganización. Mire, estamos en un momento muy difícil, pero recuerden que estamos hablando de que si este Congreso lo puede hacer o no, pero ya estamos hablando de años que estamos en la misma posición y todavía nos resta mucho tiempo. Ahora estamos en una etapa de elecciones en la que inclusive la Fiscalía, de mala manera, está interviniendo en temas políticos y que de alguna manera disminuye pues la credibilidad que debe tener la ciudadanía con relación a sus funciones. El Ministerio Público está creado para sus funciones de investigar el delito y sobre todo hacer respetar la legalidad de todos los actos públicos. Pero sin embargo, pues cuando ya ingresa al terreno del análisis, del apartamiento de algunos partidos políticos, el tratamiento que dan a algunas investigaciones, el sesgo político que he iniciado con el caso Lavajato, en el que se han tomado represalias contra personas y partidos políticos, hacen pues que se pierda la credibilidad del caso. Yo creo que de ser acertada la decisión en nombrar al doctor Tomás Gálvez, creo que las cosas van a ir mejor, ¿no? Porque tenemos una persona que conoce el cargo, porque ha estado muchos años en el Ministerio Público, ha hecho carrera allí, y creo que es el momento para que en el camino se vayan tomando decisiones las más adecuadas, ¿no?, para el bien del Ministerio Público. Doctor,
haciendo un paréntesis en el tema de la reforma, usted mencionaba la participación del Ministerio Público en este contexto preelectoral, ¿no? Y ha llamado la atención la semana pasada que la Fiscalía de la Nación haya solicitado que se declare ilegal a Fuerza Popular, ha dado una serie de cuestionamientos y bueno, se buscaría apartar, ¿no?, a esta agrupación que lidera Keiko Fujimori de la contienda electoral. ¿Usted considera que esta postura, esta propuesta de la Fiscalía de Nación es viable, tiene asidero? Esto demuestra pues la injerencia política que tiene el Ministerio Público en los últimos años. Hay una injerencia en las decisiones ajenas al Ministerio Público y que deben ser en todo caso pues materia de una intervención, de ser así, de parte del Jurado Nacional de Elecciones, y lo cual debilita pues esta posición. Si bien es cierto, el Ministerio Público puede interponer este tipo de acciones, pero el momento en que lo ha hecho la señora Delia Espinosa no ha sido el más adecuado, en vista que ella ya estaba a puertas de ser, de que la Junta Nacional de Justicia tome una decisión en cuanto a sus funciones. Delia Espinosa ha cometido muchos errores. Delia Espinosa ha ignorado a las instituciones tutelares que establecidas por la Constitución, que inclusive lo obligan que la investiguen en base a sus facultades, pero ella ha desconocido, inclusive ha desconocido mandatos que hizo la Junta Nacional de Justicia para que reponga a una fiscal suprema. Además ha emitido comunicados con la cual pretendía pues que se desconozca las leyes que dio el Congreso de la República, como el caso de la amnistía, la ley de pérdida de dominio, con lo cual pues está demostrando pues su falta de tino, de prudencia, para saber respetar lo que dicen los órganos competentes en cuanto a sus funciones. Claro, entonces se podría, digamos, analizar esta situación de Delia Espinosa o de la Fiscalía de la Nación respecto a Fuerza Popular si yo me voy, no me voy solo, me voy contigo, ¿no? Con Fuerza Popular. Sí, es una actitud muy, muy negativa, con desconocimiento, no sé qué factores habría, pero es un desconocimiento que ya ha sido también ya simulado o igualado a lo que decía pues en su momento el desorbitado fiscal Pérez Gómez, quien también pretendía lo mismo, pero que sin embargo en el camino estamos viendo pues que la politización de la justicia es un perjuicio que viene causando mucho daño al Ministerio Público. Claro, doctor, usted menciona, ¿no?, la politización de la justicia, ¿no? Pero también hay un sector que señala que si bien este tema de reforma tiene que recaer en el Congreso de la República, ¿cómo sacamos la política de esto? Porque todos los congresistas pertenecen a una bancada, tienen una línea política, no todos de repente, pero en un año preelectoral también se puede manejar esta idea de que van a tratar de acomodar las cosas en algunas instituciones, una de ellas el Ministerio Público. Si te darás cuenta, pues a través de la historia, la política siempre está inmersa en toda actuación pública, en toda institución pública. En el caso del Ministerio Público, con las facultades que se le dieron al Código Procesal Penal, unas facultades muy grandes, muy importantes para el Ministerio Público, pues hay políticos que han utilizado este bastión para cuestionar, para de alguna manera aprovechar las situaciones y manejar ciertas situaciones. Creo que tiene que llegar el momento de la reorganización para que establecer cuál es el grado de jerarquías y cuál es el grado del poder que debe tener el Ministerio Público, por el cual se tiene que regular. Una de ellas es pues crear la dación de una nueva ley orgánica del Ministerio Público que explique y que detalle cuáles son las atribuciones de la Fiscalía de la Nación, llámese Ministerio Público, y poder pues ya enderezar y tener un manejo más sereno de lo que significa la Fiscalía de la Nación. Entonces, esta serenidad que usted menciona no la ha tenido la actual fiscal, bueno, la ahora suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinosa. Ustedes han visto desde ya muchos tiempos, no solamente de esa gestión, sino las anteriores, en la que la política ha sido, pues, se ha dejado
mejor dicho, el Ministerio Público se deja influenciar por la política. Recuerden ustedes que durante mi gestión en el año 2018, cuando decidí investigar a Martín Vizcarra, bueno, se me vino el mundo encima, todo el mundo me criticó, y sin embargo, a pesar de ello, yo cumplí con mi trabajo, no me dejé conducir por ningún político, seguí adelante, y llegado el momento tuve que declinar, vista que ya la administración del Ejecutivo ya no me otorgaba ningún medio logístico para que funcionara el Ministerio Público. De esa manera, la política, de alguna manera, mantiene y dirige, ¿no? Al Ministerio Público, pues es como en un domicilio, ¿no? Si no le das presupuesto, pues la casa no funciona. Claro. Doctor, en algún momento de la entrevista vamos a hablar sobre Martín Vizcarra, pero antes de ello vamos a pasar al tema que llamó la atención ayer, ¿no? El primer juzgado constitucional transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima ha declarado fundado el recurso de habeas data que presentó el comunicador Philip Butters con el abogado Wilber Medina para que se entregue el acuerdo de colaboración eficaz en el caso Cuellos Blancos. Doctor, ¿qué tan importante es que se haga público este acuerdo de colaboración eficaz sobre este caso? Este caso es sumamente importante porque de allí podemos establecer el quiebre que hubo en el Ministerio Público, coincidentemente con la asunción al cargo que yo tuve como fiscal de la Nación. Es el producto de la injerencia que tuvo Martín Vizcarra con sus operadores políticos en el Ministerio Público. Y precisamente se basó en este caso de los llamados cuellos blancos para incluir en este grupo quizás delincuencial que está investigándose, incluir en este grupo al grupo de fiscales, a 3 fiscales supremos y algunos magistrados del Poder Judicial. ¿Para qué? Para quebrar el orden jurídico y judicial o fiscal en ese momento, y también para desmontar lo que significó el Consejo Nacional de la Magistratura, que si bien es cierto, habían serios problemas con relación a algunos de sus componentes, pero nunca se explicó por qué razón se les destituyó a estos consejeros del CNM, pero tampoco se explicó por qué razón también se destituyó a los alternos. Vale decir, si sacaron a los titulares, pues han debido poner a los alternos, pues esa es la finalidad por la cual se les nombra. Sin embargo, se destituyó a todos y se creó esa Junta Nacional de Justicia con Aldo Vázquez, con Inés Tello, con Imelda Tumiolán y otros, ¿no? Los cuales han tenido un nefasto trabajo que está establecido en la Constitución, y estos son los resultados. Tener una institución como el Ministerio Público inestable, con gente que no está preparada para tener el cargo de fiscal supremo. Por ejemplo, en mi caso y en el caso de mis colegas que fueron contemporáneos, había que tener pues 10, 11, 12 años en el cargo de fiscal supremo para poder acceder al cargo. Yo accedí después de 11 años. Sin embargo, ahora pues se nombra y al mes siguiente ya se le está nombrando fiscal de la Nación. Ese es el problema de la falta de experiencia de las personas que acceden al cargo y que están motivando pues que hoy en día estemos lamentando esta triste situación por la que atraviesa el Ministerio Público que tanto queremos. Claro, doctor, recordemos este caso Cuellos Blancos, ¿no? Muchos de las personas que fueron, digamos, sancionadas, investigadas y sometidas a un proceso fueron por tener por ahí alguna llamada telefónica con uno de estos implicados en el caso, ¿no? Señalados. Ahora con esta pedido de acuerdo de colaboración eficaz para que, digamos, se haga público, se va a terminar conociendo la verdad. ¿Es básico para que se conozca la verdad respecto a este caso? Claro, en el camino ya hemos visto pues cómo se manejó este caso, ¿no? Ya sabemos que Martín Vizcarra se reunía en su departamento, en su casa, no sé dónde, aquí en la avenida 2 de Mayo, en San Isidro, se reunía con las 2 fiscales, Sandra Castro y Rocío Sánchez, para ver cómo manejaban el caso, inclusive con un integrante de la DIVIAC, que era pues el poder
policial que tenía pues en ese momento Pablo Sánchez con estas dos fiscales, y en las cuales pues que ha establecido pues que ellos fueron los que armaron esta estrategia para perjudicar al Ministerio Público. Precisamente me destituyen a mí, al doctor Tosguán Galvez y al doctor Rodríguez Montesa, quienes eran los tres que me sostenían en la Junta, en su mayoría, puesto que Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos siempre pusieron en cuestión mi cargo en base a hechos que nunca existieron. En mi caso, en el caso de los cuellos blancos, únicamente tuve conversaciones con César Inostroza, porque éramos miembros de la Academia de la Magistratura, y en las conversaciones nunca se estableció que yo haya tenido alguna vinculación ilegal con él. Conversaba con él porque era mi par en la Academia de la Magistratura, y eso me valió pues para el cuestionamiento que me hiciera principalmente Gustavo Gorriti con su IDL, y esas ONGs también ya tradicionales conocidas para hacer el daño a la administración de justicia, como fueron Transparencia y Proética. Creo que esta investigación en buena hora llega y vamos a ver, y van a ver ustedes en el camino cómo se ha manejado este caso para perjudicar a personas que no teníamos que ver absolutamente nada con el caso de los llamados cuellos blancos. Ahora, doctor, ¿y cómo se explica que no se haya sancionado a aquellos que ordenaron o que hicieron las escuchas telefónicas a forados y a supremos? Eso demuestra pues el poder que aún hay en el Ministerio Público en cuanto a las personas que han tenido que ver mucho. El señor Pablo Sánchez, quien fue quien entregó los audios y a Gustavo Gorriti, pues ahí está en el cargo. Él nunca lo tocaron. Igual la otra señora Zoraida Ábalos, que estaba desesperada porque me saquen y para ir a asumir el cargo, también sigue en el cargo, a pesar que también está inhabilitada por el Congreso de la República. Y también con esto estamos demostrando pues que la Fiscalía continúa en manos pues de poderes oscuros, que quienes no les interesa que la administración de justicia o la impartición de justicia, en el caso del Ministerio Público, se lleve acorde al caso, sino que les viven del caos, viven del desorden. ¿Para qué? Para ellos siempre tener injerencia en las decisiones que se tomen dentro de la Fiscalía de la Nación. Claro, doctor, durante todo este largo proceso en el caso Cuellos Blancos, lo que se hacía era filtrar audios, ¿no? Filtrar información del caso. Hubo una época en la que casi todos los días se conocían los audios, ¿no? A través de redes y de alguna web. Ha habido también actuaciones por algún sector bastante cuestionadas, por ejemplo, ¿no? El juez supremo Núñez Julca, ¿no? Que digamos que tuvo alguna participación en este proceso. ¿Cuál es su análisis respecto a este magistrado? Bueno, él fue el primer juez supremo de investigación preparatoria que hubo. Él, ha sido muy cuestionado, ¿no? Por algo fue retirado. Pero aquí hay una situación que se está presentando, estimado amigo periodista. Los casos de envergadura, los casos más grandes que hemos tenido en los últimos años están en manos de los provisionales. Ningún juez supremo, ningún fiscal supremo titular ha querido pues asumir. Todos se trabaja en base a jueces y fiscales supremos provisionales. Y eso pues se le resta un poco de jerarquía y le resta un poco de la responsabilidad que deben tener los órganos de justicia para manejar estos casos. Casos inclusive de expresidente de la República, pues que los manejan los provisionales. Y yo digo, mi gran pregunta es, ¿por qué los titulares no asumen? ¿Qué temor hay de manejar estos casos? Cuando la verdad es una sola. Y al final pueden estar hoy día en los cargos, pero mañana más tarde tienen que salir inclusive denunciados, como pienso que va a ocurrir en muchos de los casos, porque estas personas no están trabajando como debe ser con la seriedad del caso. Ahora, esta provisionalidad que usted menciona se ha desnaturalizado, ¿no? Porque muchos provisionales tienen la vida ahí, ¿no?
Sin embargo, Sandra Castro, por ejemplo, sigue como fiscal provisional ya casi 8 años, ¿no? ¿Quién la mantiene en el puesto? Bueno, pues esa es otra señal, pues, de que esta señora, quien fue la que organizaba estos operativos, todos esos escándalos, que inclusive vino a mi casa una vez con una persona señalando mi casa, y bueno, ya con los años me he enterado que, ¿por qué razón vino? Vino porque, según dice ella, a mí me dejaban entradas para ir a ver el fútbol. En una oportunidad vinieron a mi casa a dejarme entradas que no me la dieron a mí, pero me la dejaron a uno de mis hijos. Eso fue otra farsa, porque la verdad que a mí nunca me dejaron nada, ni tampoco a mis hijos, pero vinculándome con el señor Oviedo, que en ese momento estaba preso por el tema también de los cuellos blancos y también por el tema, creo, de Tumán. Entonces, ahora que ha salido el señor Oviedo, pues ha dicho, pues ha narrado que a mí no me conoce, que no sabe por qué razón dicen que yo dejaba de entrar. Mire, siempre tenía una posición económica que me proveía de fondos como para comprar entradas para mí, para mi familia, para mis hijos que somos aficionados al fútbol, pero sin embargo crearon esta patraña también para decir que yo estaba vinculado a una organización criminal porque el señor Oviedo me enviaba entradas. Entonces, esa farsa, en buena hora, ahora con lo que ha dispuesto el juzgado en cuanto a la habeas data, que se investigue bien, porque no solamente aquí está inmerso Pablo Sánchez y sus dos fiscales, porque él las nombró a Sandra Castro y a Rocío Sánchez, sino también tendrán que llamar también a los supuestos colaboradores eficaces que tienen mucho que hablar, porque muchos de ellos han sido presionados para dar nombre de personas que nunca estuvieron presentes. Yo en lo personal, a los señores del Callao, el principal implicado, ya no recuerdo su nombre, el principal implicado en este caso, no los conozco. Hay empresarios, hay magistrados del Callao, porque ahí comenzó todo, aparentemente las irregularidades comenzaron allí, ¿no? Y la arrastran a Lima porque César Inostroza tenía mucha vinculación con nuestros magistrados del Callao, puesto que él había sido presidente de esa corte en algún momento, y hicieron seguimientos, y todo aquel que hablaba con César Inostroza, pues lo vinculaban a este hecho. Qué raro que Pablo Sánchez, con quien también hablaba, no tenga pues audios. Zoraida Ábalos, que también era amiga, trabajaban juntos sin Iquitos, nunca tuvieron audios, pero sí la idea principal era sacarme a mí del cargo, porque no les convenía que yo, como fiscal de la Nación, investigara casos irregulares que habían cometido. Claro, entonces digamos que había una especie de un álbum de audios y digamos que escogían a las figuritas de cuál era la que hacían pública y cuál no. Así es. No, y lo no extraño, ¿no? Lo claro es que yo tenía audios que he admitido que sí son míos, he conversado, porque hay que ser hidalgo, hay que saber reconocer, pero nunca hablé nada malo como si en Nostroza, pero simplemente por el hecho de haber conversado con el hermanito, el famoso hermanito, pues me vincularon a mí, al doctor Galvez y al doctor Rodríguez Montesa, quienes en algún momento, como reitero, sostuvieron mi gestión durante los 7 meses que estuve en el cargo. Por ello es que nos atacaron, y a los 3 nos sacó la Junta Nacional de Justicia de ese llamado mal consejero Aldo Vázquez y la señora Inés Tello, principalmente, que nos destituyeron en base también a este cuento, pues esta leyenda de los cuellos blancos. Ahora, doctor, ¿se puede anular el acuerdo de colaboración? Pero por supuesto, claro, por supuesto, y eso está en manos y en boca de los propios colaboradores que dieron información, según como han comentado muchos de ellos, que fueron presionados para decir algunas situaciones. Aquí lo que importante, amigo periodista, lo importante es decirles de aplicar medidas drásticas como las que están haciendo en este momento la comisión del Congreso que está investigando la forma como se llevó a cabo el convenio con los brasileños, la colaboración eficaz. Se tiene que aplicar las más drásticas sanciones, inclusive, y lo he dicho duramente, hasta con cárcel, porque lo que han hecho esos malos jueces, esos malos fiscales, lo único que han hecho es perjudicar la buena marcha de la administración de justicia. Está demostrado eso. Ahora, doctor,
si vemos que en este caso Cuellos Blancos en algún momento se trató de vincular al doctor Tomás Gálvez, este sector que suelta el caso Cuellos Blancos, que digamos, como decía algún especialista, ¿no?, infló el caso Cuellos Blancos, ¿le conviene que Tomás Gálvez lidere el Ministerio Público? Pero creo que conviene, porque además de ello tengo entendido que ya el doctor Tomás Gálvez ha sido desligado, ya el Congreso de la República archivó esa denuncia en ese extremo. Yo creo que ya no hay motivo para cuestionarlo en ese aspecto. Los troles continuarán con su historia, ¿no?, de que Cuello Blanco pues es Sí. gente ignorante que no sabe realmente cómo es el manejo de la justicia. Creo que, por eso yo te decía, el poder que tienen los llamados caviares en este momento continúa, pues a lo que me decías, la señora Sandra Castro, quien fue el artífice de todo esto, continúa en el cargo siendo provisional. Que no hay acaso fiscales adecuados, con principios, con ética, con mística, para que puedan seguir trabajando en el Ministerio Público. Ahí está, eso es una de las pruebas. Esperemos que hoy día pues tome la decisión, ya deben estar en junta, se tome la decisión la más transparente, la más adecuada, como digo, que sea el doctor Tomás Gálvez, que nos suma al cargo de fiscal de la Nación. Claro, doctor, una consulta. Se estima que la Fiscalía ha gastado cerca de 30 millones en estos casos, ¿no? ¿Qué pasa con esta plata ahora? Lamentablemente, pues, va a ser complicado recuperar esto porque ya el gasto se ha hecho. Lo que sí se tiene que hacer es investigar la actuación, la función, el grado de responsabilidad que tienen los fiscales, que es evidente, ¿no? Es evidente porque eso de consignar, el tema es largo, ¿no? Pero eso de consignar en un acuerdo de colaboración 4 proyectos con Odebrecht cuando fueron más de una veintena, es algo grave. Esa reparación civil es graciosa, es gaseosa y es inexplicable. Y también esas facultades que le dio Zoraida Ábalos pues, a este grupo para que investiguen tributariamente a Odebrecht, condonándole la pena, la sanción de 1.100 millones de soles aproximadamente, ¿no?, que debía Odebrecht de pagarle a la SUNAT. Pero sin embargo, pues le dio la atribución y bueno, lo primero que hicieron fue condonar la deuda pues a Odebrecht. Claro. Esa es una señal de lo mal que se ha manejado este caso. Doctor, la última, y hemos mencionado en varias oportunidades a Vizcarra en este caso. ¿Cuál es el futuro del expresidente? ¿Va a terminar siendo condenado a prisión, cree usted? Debe ser condenado y con mucha rectitud, claro, con serenidad. Únicamente hay que aplicarle la ley. Este sujeto ya tiene que ir a la cárcel y ya debe olvidarse de TikTok, debe ir preparándose para ir a la cárcel porque desde hace 6 años este personaje ya estaba pues inmerso en una serie de delitos. Ustedes recuerden que cuando yo estuve en el cargo saqué a la luz 47 denuncias que él tuvo en el gobierno regional de Moquegua y precisamente ahí arreció su ira contra mí, saliendo a todos los medios, él y sus operadores jurídicos para tratarme de sacarme del cargo. Este señor debe ir a la cárcel con los 15 años que le ha pedido el fiscal Germán Juárez Atoche y sobre todo ya viene la investigación de las vacunas. Ese es el delito más grave, porque de ahí no hay que calificarlo como un investigador, sino como un canalla, porque lo que él hizo contra el pueblo peruano, contra las familias que fueron perjudicadas con la muerte de sus seres queridos, debe ser sancionado ejemplarmente. Bien, doctor. Hemos hablado largo y tendido. Esperemos saber los resultados de esta reunión de Junta de Fiscales para ver quién encabeza el Ministerio Público y que se conozca también este acuerdo de colaboración en el caso Cuellos Blancos. Doctor, queremos agradecer la entrevista. Que tenga buen día. A ustedes por la invitación y bueno, seguiremos en comunicación. Perfecto, que tenga buen día. Buen día también. Estuvo con nosotros el ex fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri. Él espera que quien encabece la Fiscalía de la Nación sea el doctor Tomás Aladino Gálvez, porque ha cuestionado a este sector que encabeza Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos y
el fiscal supremo Villena, ¿no? Se asume, se presume que de estos tres pueda salir el nuevo fiscal de la Nación, pero para el doctor Chávarri, el indicado es Tomás Saladino Gálvez. Vamos a ver cómo o qué sale de esta reunión, si es que hay hoy humo blanco y si es que las cosas empiezan a cambiar en el Ministerio Público. Vamos a una pausa y volvemos con más.